Buenos días, alumnos del segundo de secundaria. Vamos a continuar con nuestras sesiones del curso de Ciencia y Tecnología, pero antes de comenzar nuestra sesión, vamos a ponernos en presencia del Señor. Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios, adorémosle. Estamos pasando unos momentos difíciles mundialmente. Vamos a darle gracias a Dios porque nos tiene con salud y nos tiene abastecidos. No estamos pasando malos momentos de hambre, por ejemplo, entonces le vamos a dar gracias por eso. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, que esta pandemia se pueda curar pronto y que ayude a las personas que nos están protegiendo. Se lo vamos a pedir con la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muy bien. En la anterior sesión vimos un documental del canal History Channel del origen de la vida. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿De qué están compuestos los seres vivos? En el video, en este documental, pudimos ver que los seres vivos están compuestos por los elementos de la tabla periódica o los elementos químicos, ¿no es cierto? En diferentes proporciones. Estos elementos que participan de la vida, que participan en la conformación de los seres vivos, se les denomina bioelementos. Entonces podemos decir que los seres vivos están conformados por una serie de elementos, que los vamos a llamar bioelementos, los que participan en los seres vivos, los cuales van a formar compuestos químicos y esos compuestos químicos se llaman biomoléculas. Entonces, ¿qué es un bioelemento? Son elementos químicos que participan de la materia viva. De acuerdo a su abundancia, los bioelementos se clasifican en tres grupos. Tenemos tres grupos: los bioelementos primarios, los bioelementos secundarios y los bioelementos terciarios. Los bioelementos primarios también se les conoce como macroelementos. Son elementos mayoritarios de la materia orgánica, o sea, de los seres vivos. Constituyen aproximadamente el 98% de la materia orgánica y son cuatro bioelementos. Tenemos el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, pues están casi en todas las estructuras de la vida. Luego tenemos los bioelementos secundarios o microelementos. Constituyen aproximadamente el 4,5 al 0,1% de la materia orgánica. Están en cantidades pequeñas, pero no por eso dejan de ser importantes. Son esenciales para la vida. Cumplen funciones muy importantes. Tenemos al azufre, al magnesio, calcio, potasio, cloro, sodio y fósforo. Y en el último grupo tenemos a los bioelementos terciarios u oligoelementos. Se encuentran en cantidades ínfimas, en cantidades mucho menores y abarcan el 0,1 de la vida, por lo cual se les denomina elementos trazos en porciones muy chiquititas. Dentro de los más comunes tenemos el borio, el manganeso, el cobre, el molibdeno, etc. El flúor y el hierro son también importantes, el zinc. Se necesitan en pequeñas cantidades, pero son muy importantes también. Ahora, vamos a recordar un concepto que el año pasado ya hemos aprendido. ¿Qué son las moléculas? Son agrupaciones estables de átomos que están unidos mediante enlaces químicos. Las moléculas están formadas por dos o más átomos. Pueden ser átomos del mismo elemento o pueden ser átomos de diferentes elementos. Algunos átomos pueden ser muy grandes, otros suelen ser pequeños y se representan en fórmulas químicas o modelos. Aquí tenemos algunos modelos. Este modelo corresponde al agua. ¿Cuántos átomos participan de esta molécula? Tenemos tres. Un hidrógeno, un oxígeno y un hidrógeno, o sea, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Tres átomos participan de esta molécula. Luego vamos a ver el modelo de la solo son ejemplos, ¿ya? El modelo de la molécula de la sacarosa, que es el azúcar que consumimos todos los días para endulzar nuestra comida. Como podemos percibir, muchos átomos participan del modelo de la sacarosa, pero aún hay otros, otras biomoléculas que tienen muchos más átomos.
hasta miles de átomos participan de ellos. Por ejemplo, el modelo de la molécula del ADN. Si nos vemos aquí, tiene cantidades de átomos y este es solo una porción. Entonces, es mucho más largo el ADN. Entonces, ¿qué es una biomolécula? Son moléculas constituyentes de los seres vivos. ¿Podemos decir que el agua, la sacarosa y el ADN son biomoléculas? Sí, son biomoléculas porque participan en los seres vivos. Las biomoléculas se clasifican en dos grandes grupos. Tenemos a las biomoléculas inorgánicas y a las biomoléculas orgánicas. Vamos a ver la diferencia. Las biomoléculas inorgánicas son aquellas que participan en los procesos de la vida, pero también en algunos cuerpos inertes. Sin embargo, resultan indispensables para la existencia de la vida. No tienen carbono en su conformación, excepto el CO2 y el monóxido de carbono. Y tampoco forman cadenas, grandes cadenas. Son moléculas pequeñas. Vamos a verlas aquí. Tenemos el agua, las sales minerales, el oxígeno molecular y el dióxido de carbono. El agua es el compuesto que se encuentra en la mayor proporción de la materia viva. Las sales minerales, sin embargo, se encuentran en los citoplasmas de las células, en los líquidos intersticiales, en la sangre, están en forma de iones en pequeñas cantidades, pero en cantidades constantes. Una variación de una de estas sales minerales afecta considerablemente al individuo. Luego tenemos el oxígeno molecular. ¿Por qué decimos que es molecular? Porque tiene dos átomos de oxígeno unidos. Es la molécula fundamental para los organismos aerobios, o sea, porque nosotros respiramos oxígeno, ¿no es cierto? Y el dióxido de carbono es el producto de desecho de la respiración de los seres aerobios, de los que necesitamos oxígeno. Pero también el dióxido de carbono es una materia prima que utilizan las plantas para el proceso de la fotosíntesis. Entonces, son importantes estas biomoléculas inorgánicas. Ahora vamos a ver las biomoléculas orgánicas. Son producto de las reacciones químicas propias de los seres vivos o del metabolismo y tienen en su estructura como base el carbono. ¿Cuáles son estas biomoléculas orgánicas? Las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Las vamos a ver aquí. Los carbohidratos son fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para sus funciones vitales. Los lípidos, también conocidos como grasas, están constituidos por carbono e hidrógeno principalmente y en alguna medida tienen el oxígeno. Forman grandes cadenas hidrocarbonadas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por unos enlaces que se llaman enlaces peptídicos. ¿Cuál es la importancia de los lípidos y las proteínas? Es que eh, forman las estructuras. Por ejemplo, en una membrana celular participan las proteínas y los lípidos. Y en muchos, si nos damos cuenta de nuestra constitución de nosotros, por ejemplo, de los seres humanos, estamos constituidos por proteínas y lípidos. También tenemos carbohidratos, pero en menor medida. Estas forman estructuras. Los ácidos nucleicos. El ADN y el ARN desempeñan una función bastante importante, pues contienen de manera codificada instrucciones necesarias para el desarrollo y funcionamiento de las células. Y las vitaminas son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos para realizar sus funciones vitales. Entonces, estas 5 biomoléculas son muy importantes para los seres vivos. Vamos a ver ahora la actividad que van a realizar ustedes, chicos. Utilizando una gráfica estadística, representa los porcentajes de los bioelementos. Puedes utilizar barras o puedes utilizar estas tortas estadísticas y pones ahí los porcentajes de los bioelementos. Luego, quiero que indagues qué funciones cumplen las biomoléculas inorgánicas de los seres vivos. Aquí te pongo una tabla para que lo tengas de referencia. Quiero que averigües las funciones que cumple el agua, el oxígeno molecular, el dióxido de carbono y las sales minerales. Ha sido un gusto poder darles esta sesión. Cualquier duda de que tengan, por favor no duden en escribirme al chat. La mayoría también ya tiene mi número o un mensaje por WhatsApp o me llaman. Y entonces de esa forma podemos estar en contacto.
Un abrazo grande, cuídense mucho, sigan cumpliendo la cuarentena como se debe. Un abrazo.